¿Qué tal, jóvenes de primer año? Les habla su maestro de historia, ya saben, el profesor Alejandro Geraldo Castro. Vamos a analizar el nuevo tema para hoy en la materia de historia, continuando con el mismo orden que llevamos del estudio pasado. Hoy vamos a continuar con el tema que se titula La competencia entre los estados europeos. El aprendizaje esperado nos dice: analizarás la competencia existente entre los estados europeos antes de 1914, que es la fecha en que da inicio la Primera Guerra Mundial, jóvenes. ¿Por qué estamos diciendo que vamos a continuar con la misma temática? Porque venimos hablando acerca de un periodo histórico titulado Imperialismo y Colonialismo, y en esta ocasión veremos uno de los factores más importantes que tuvo consecuencias en la historia mundial debido a estas prácticas, la del imperialismo y la del colonialismo. Y se trata de la competencia entre estas naciones que llevaron a cabo esta práctica por dominar los recursos y los territorios del planeta para utilizarlos en su beneficio de sus economías y de sus industrias, en beneficio de sus civilizaciones. Por eso es que le llamamos que es una continuación de los temas que ya hemos venido viendo con anterioridad. Bien, espero que me puedan acompañar desde sus hogares, desde la seguridad de sus casas, con su libro de historia, desde la página 104, que es donde inicia el tema, hasta la página 108, que es donde vamos a finalizar este análisis. Espero que tengan mucho ánimo y puedan acompañarme. Pongan mucha atención. Pues bien, jóvenes, comencemos con el primer punto de análisis, que es el que se titula La hegemonía británica. Lo encuentran en la página 104. Entendemos por hegemonía, en el sentido de la palabra etimológico, quiere decir supremacía que un estado o un pueblo ejerce sobre otro. Eso es lo que entendemos por hegemonía. Y aquí nos dice el subtema la hegemonía británica. ¿A qué se refiere con esto? Pues bien, nos dice que el Imperio Británico fue la potencia que abarcó más territorios a raíz de la colonización en el proceso que hemos estado estudiando con anterioridad. Esto en las primeras décadas del siglo XX. Llegó a abarcar una quinta parte del mundo y una cuarta parte de la población mundial. Si recordamos que Canadá, parte de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, que es prácticamente un continente, Oceanía, por decir, es la India, Egipto y muchos otros más territorios, por ejemplo Sudáfrica, pues vamos a comprender que una gran proporción de la masa terrestre era propiedad del Imperio Británico. ¿Y a qué se debe que este país haya tenido tantos territorios y haya dominado tantas partes del planeta? Pues bien, hay que recordar que la revolución industrial, o sea, la aplicación de las máquinas para producir cosas, surgió en Inglaterra. Fue el primer país industrializado que desarrolló las máquinas para producir y transformar cosas. Ahí fue donde surgió la energía del vapor, el uso y aplicación del vapor en las máquinas. Por lo tanto, Inglaterra llevaba una gran ventaja sobre otras naciones en esa época. Las estaríamos situando a principios del siglo XIX. Inglaterra, por haber sido
el país en donde surgió y se desarrolló la revolución industrial, tenía la gran ventaja de poseer inmensos territorios coloniales en diversas partes del mundo. Poseía un gran imperio en ultramar que le suministraba a sus industrias grandes riquezas y recursos naturales. Entre los territorios que ellos dominaban, que ya mencionamos, podemos señalarlos de nuevo para que recordemos esta proporción, que era la India, que es también casi un continente, Egipto en el norte de África, Canadá en América, Australia en Oceanía, Sudáfrica en África, Nueva Zelanda también en Oceanía, entre muchos otros más territorios. Además se encontraban todos unidas a Inglaterra, junto con los territorios coloniales. Inglaterra también tenía una unión con otros reinos que son Escocia, el país de Gales e Irlanda. Todos en conjunto se les conoce como el Reino Unido de la Gran Bretaña. Son los británicos. Entonces tenemos nosotros que durante gran parte del siglo XIX y parte de principios del siglo XX, Inglaterra mantuvo la hegemonía mundial como una nación poderosa. Inglaterra, en sus colonias y dominios que tenía, utilizaba tres tipos de dominación en su tendencia colonialista, que eran los protectorados. Estos pudieron conservar un gobierno local, pero con un ejército de ocupación británico. Los protectorados. 2. Los dominios, que gozaban de algunos privilegios, especialmente como cierta autonomía financiera y administrativa, y estaban dominados por la monarquía inglesa. Todos los órganos de gobierno autónomo que estos territorios tenían, a fin de cuentas, en el fondo estaban dominados por la metrópoli, por Inglaterra. Y 3, la última forma de dominio son las colonias. Estas no gozaban de ningún tipo de derechos y cuya población nativa fue sometida. Acuérdense que la palabra colono viene del latín colonus, que es aquel que trabaja la tierra. Los colonos son las personas que llegan a habitar los territorios que la metrópoli conquista, y son generalmente ciudadanos pertenecientes a esa metrópoli, como por ejemplo el caso de los Estados Unidos, que en un principio formaban 13 colonias pertenecientes a Inglaterra, y sus habitantes provenían de Inglaterra y trabajaban y vivían en esas tierras pertenecientes a la corona. Por eso se les llamaba colonos. Y de ahí viene la palabra colonia. ¿Sí? Estas eran las tres formas de dominio que la corona de Inglaterra mantenía en su control colonialista e imperialista. Este es el caso de la hegemonía británica, jóvenes. Pues bien, jóvenes, como era de esperarse, los éxitos de la administración británica a través de sus políticas imperialistas y colonialistas, pues no tardó en ser copiada por otras naciones que también habían alcanzado cierto grado de industrialización. Tal es el caso del ejemplo de Francia, una nación que siempre ha sido rival de Inglaterra. Esta poseía también territorios de los cuales explotaba recursos naturales para sostener su enorme industria. Estos territorios los encontramos en el norte de África, como Argelia, además de Marruecos, toda la región occidental africana y del centro de la región occidental también de África, y de este enorme continente incluso hasta la alejada isla de Madagascar. Imagínense, hasta allá llegaban los franceses, y no solo eso, también controlaban territorios en el sur de Asia,
en los actuales Vietnam, Laos y Camboya y algunas islas circunvecinas. Este es un ejemplo de cómo otras naciones también habían ido adquiriendo este beneficio de apropiarse de territorios inexplorados o donde ya habitaban personas pero que podían ser sometidas a la voluntad de estas potencias colonialistas. Es así que podemos comprender y la expansión de los imperios coloniales, no nada más el inglés o el francés, sino el de otras naciones como la holandesa, los belgas, los alemanes, los turcos otomanos, los rusos, los Estados Unidos, Japón y otros más. Por lo general, esto no fue un proceso pacífico, implicó guerras de sometimiento de poblaciones nativas e imposición de leyes y costumbres diferentes de las culturas locales. Ya sabemos, ya hemos estudiado que eso es parte del colonialismo y del imperialismo. También esta etapa se caracterizó por la fuerte competencia entre las potencias imperialistas, lo cual se basa en diversos motivos. Hay tres razones, jóvenes, para este subtema que se llama la confrontación de intereses comerciales entre imperios coloniales. Tenemos tres causas: los motivos económicos, los motivos políticos y los motivos culturales. Pongan mucha atención, vamos a ver cada uno de ellos. Pongan atención. Bien, comencemos por definir el primero de ellos, los motivos económicos. Este se refiere a los impuestos y las empresas comerciales e industriales asociados con las potencias, o sea, con los países colonialistas que buscaban una manera de maximizar sus beneficios en la política imperialista o colonialista de su país de origen. Esto implicaba buscar el acceso y control de los mercados para vender o comprar productos, conseguir mano de obra barata en la colonia o en el territorio dominado y aprovechar los recursos naturales de la misma manera como tierras y minerales. O sea que las empresas pertenecientes al país colonizador, a la potencia imperialista, querían obtener ventajas en los territorios que su país controlaba y desplazar cualquier competencia y obtener privilegios para sus negocios. Eso es básicamente el primer punto que se refiere a los motivos económicos. El segundo factor que alienta la competencia entre naciones colonialistas es el factor político. En este se planteaba la necesidad y el impulso de dar satisfacción al creciente nacionalismo y hacer frente a la rivalidad que se establecía entre los países por poseer la mayor extensión de tierra. Aunque las colonias eran una fuente de problemas militares y una carga económica para el Estado, su posesión otorgaba prestigio y avivaban el orgullo nacional. En este punto, jóvenes, nos damos cuenta de que lo de siempre, las naciones poderosas luchando por el dominio y el control de los recursos del planeta y al mismo tiempo dándole respuesta a la necesidad de sus pueblos de sentirse unidos y de sentirse como personas o sociedades importantes, queriendo ganar prestigio mundial y queriendo ser la mejor nación por sobre otras. En aquella época, ¿cómo? Pues entre más colonias tenías, entre más riquezas producían para ti esas colonias, pues tu nación era más respetada y era más importante. Nada nuevo bajo el sol en ese sentido, jóvenes. Y el último motivo de la confrontación de intereses comerciales entre imperios coloniales, el último de estos motivos fue el que se llaman los culturales. Significaba que asumir la responsabilidad de civilizar a los pueblos primitivos y explorar regiones desconocidas. Para todos aquellos países europeos que practicaban el colonialismo, significaba que querían llevar la civilización y el conocimiento científico al resto del mundo.
Este era uno de los fundamentos principales para ejercer estos abusos contra otros pueblos más débiles, que al hacerlo estaban llevando la civilización, la religión, la ciencia, el progreso a aquellos territorios que tanto necesitaban de la ayuda de los pueblos europeos poderosos. Esa es lo que se refiere al aspecto cultural, jóvenes. Con este último motivo que analizamos, el de los culturales, pues ya podemos entender nosotros cómo estas naciones del siglo XIX que construyeron grandes imperios tenían una justificación al someter y ejercer abusos contra otros pueblos diferentes a ellos en tecnología, en cultura, bueno, no en cultura, sino en avances tecnológicos. Y estos pueblos superiores se sentían en la obligación, entre comillas, de llevar beneficios a esos pueblos que sometían, y veían que este sometimiento, estos abusos, pues eran parte de ese proceso, y que cualquiera que se opusiera a eso, pues estaba contra ese principio cultural. Ante este panorama, jóvenes, como ya mencionamos desde el principio de este análisis, las grandes naciones que competían en el periodo colonialista en un principio, antes de la Primera Guerra Mundial, eran Inglaterra y Francia. Pero conforme fue avanzando este proceso y siendo copiado por otros países europeos también que se fueron sumando a la industrialización, pues fue creciendo esta competencia. La rivalidad se intensificó conforme más países se incorporaron a la carrera imperialista, en especial con la aparición de Alemania, de Estados Unidos de América, Japón e Italia. Recuérdense que el caso de Italia y de Alemania es especial porque son naciones nuevas que surgieron en Europa a través de los procesos nacionalistas, pero con gran fuerza y con pasos agigantados se fueron poniendo a la par de Inglaterra, Francia y de otras naciones más en tecnología, y eso les fue preparando para poder competir o ser amenaza para estas naciones que en un principio dominaban el planeta, que eran Inglaterra y Francia. Estos países cuyo proceso de industrialización era reciente tuvieron que competir en un mundo en donde ya se habían repartido los mejores territorios debido a la expansión británica y francesa, o bien porque aún existían otros imperios coloniales pues más antiguos, como eran el español y el portugués. Recordemos que España en América tuvo muchas colonias, y lo mismo Portugal, también en África y en América. Por su parte, Estados Unidos de América se estrenó su política imperialista a mediados del siglo XIX. En 1846 invadió México y se apropió de la parte norte de su territorio. Para el año de 1898 se apoderó de Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas, que pertenecían a España. El imperialismo estadounidense se extendió sobre toda América Latina, donde desató una fuerte competencia por el comercio entre los británicos, franceses y alemanes. El predominio estadounidense se justificaba por una política que ellos llamaron la doctrina Monroe, la cual se resumía en una frase: América para los americanos. Este pueblo, el estadounidense, tiene una teoría que se llama la tesis del derecho divino. En esa teoría que ellos tuvieron muy importante en el siglo XIX, por muy importante, pues decía que Dios les había dado a ellos la obligación de ser el protector de los países de América, y pues al mismo tiempo de ser su protector, pues también darse algunos lujitos por ese sufrimiento de protegernos a todos de estos países colonialistas. O sea que Estados Unidos al mismo tiempo practicaba esta doctrina,
presentada por el presidente James Monroe en 1823, parecía dar la idea de que América debía ser independiente. La intención de Estados Unidos era ejercer libre dominio sobre las naciones del continente americano. O sea que Estados Unidos le prohibía prácticamente a otras naciones que no fueran ellos a apoderarse de los recursos y las riquezas naturales de América. Solo ellos la podían usar y al mismo tiempo era como una especie de retribución por defendernos a todos de estos países colonialistas. O sea, ellos nada más podían llevar a cabo estas prácticas, pero nosotros felices porque eran ellos y no eran los otros. En Asia, jóvenes, las áreas más disputadas entre las potencias imperialistas fueron China, Indochina y Afganistán, las cuales generaron fuertes tensiones entre Inglaterra, Francia, Rusia y Japón. Lo mismo, jóvenes. Por allá también las naciones imperialistas luchaban por seguir expandiéndose o quitarse las unas a otras territorios en aquellas latitudes. Por allá, el lucrativo mercado chino estuvo bajo el control británico y francés tras las dos guerras del opio, que se llevaron a cabo a mediados del siglo XIX, a partir de las cuales el imperio chino fue obligado a aceptar el comercio de esta droga. Además, cedió el puerto de Hong Kong a Inglaterra, que lo convirtió en un próspero imperio comercial. El caso de la guerra del opio es uno de los casos más tristes que nos ejemplifican lo que es el imperialismo. En aquella época los chinos no tenían interés en los productos europeos. Los chinos han sido una cultura, un pueblo milenario que tiene su propia tecnología, sus propias costumbres. Sabemos que por lo que ellos hacen por allá a nosotros nos parecen cosas muy exóticas. En aquella época también los chinos se negaban a comerciar pues porque no tenían interés en los productos europeos. Ah, pero ¿qué hicieron los ingleses cuando no podían obtener lo que querían de los chinos, que era el negocio, el que les compraran sus productos? Pues comenzaron a venderles un producto que sí era muy popular en China. En algunas personas es una droga, el opio. El opio, los ingleses, al percatarse de que sí se los compraban los chinos del pueblo bajo chino y que era muy popular entre ellos y creció mucho su consumo a raíz de que ellos lo llevaron para allá, los ingleses llevaron para allá el opio, pues comenzaron a sembrarlo en la vecina colonia que tenían los ingleses, que era la India. Ahí empezaron a sembrar el opio y a llevarlo en grandes cantidades a China, generándose entonces un enorme problema de drogadicción entre los chinos. Los chinos comenzaron a padecer los nefastos efectos del consumo de la droga como es el opio. Entonces un general chino muy preocupado y muy triste por esta situación, estos abusos que cometían los ingleses, que a pesar de que les prohibían el llevar a venderles opio, ellos lo seguían llevando. Un general chino escribió una carta a la reina Victoria explicándole pues lo mal que estaba esto. Y la respuesta de la reina Victoria fue enviar una armada inglesa a invadir China. A esos hechos se le conoce como la Guerra del Opio, sucedió en dos ocasiones. El pobre pueblo chino se fue derrotado y obligado a consumir los productos europeos y a convertirse en un protectorado más del imperio inglés. Por último, jóvenes, recordemos el caso de África, en el cual los europeos se repartieron también los territorios de aquel continente. Recordemos que para evitar conflictos entre ellos mismos, tuvieron la gran idea de crear una conferencia muy importante, la conferencia de Berlín, liderados por Prusia, por Alemania. Los países imperialistas llevaron a bien una repartición incluso intercambios de territorios entre ellos, y fue el último proceso pacífico que pudieron llevar a cabo, ya que después de esto vendría la Primera Guerra Mundial. En el último tercio del siglo XIX los países europeos se repartieron África, lo mismo que algunas regiones de Asia y Oceanía
Bélgica, por ejemplo, adquirió el Congo en negociaciones con países europeos. A cambio, estableció como zona libre de comercio para que otras naciones pudieran acceder y aprovechar esos espacios. Alemania obtuvo de Reino Unido la posesión de Camerún y Togo, a cambio de renunciar a Nigeria, y Francia, por su parte, cedió Nuevo Camerún a Alemania, a cambio de dejar la influencia que ejercía sobre Marruecos. Japón, en Asia, atacó a China y la derrotó también en 1895, arrebatándole la isla de Taiwán y la península de Corea en 1905. Rusia y Japón libraron una guerra. Cuando los intereses de estos dos países imperialistas chocaron en Asia en el año 1905, libraron una guerra, cuyo resultado fue sorprendente, pues fue la derrota de Rusia por la armada japonesa, más avanzada tecnológicamente que la rusa, que tuvo que dar la vuelta a todo el continente africano y parte de Asia para poder llegar a combatir con los japoneses, quienes, aprovechando el desgaste y el cansancio de la flota rusa, pues la destruyeron con sus cañones de mayor precisión y más avanzados tecnológicamente en la batalla de Tsushima. La consolidación de las conquistas japonesas los ubicaron también como una potencia imperialista en Asia. Pues bien, a comienzos del siglo XX, Estados Unidos, Alemania y Japón se sumaron a la carrera imperialista, generando fuertes tensiones políticas. El resultado de las pugnas imperialistas de las que hemos hablado, jóvenes, fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ojo, porque ese tema es el que va a venir a resultar de todos estos que hemos analizado, del imperialismo, el colonialismo y la competencia entre estas naciones. Bien, espero que hayan comprendido bien el tema, que les haya resultado interesante. Yo les agradezco mucho por haberme puesto atención y haberme acompañado hasta este momento. Ahora veamos las actividades que tenemos que realizar para reforzar y evaluar este tema. Pongan mucha atención, jóvenes.